¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los problemas más antiguos y más importantes en el mundo de la astronomía es el de la distancia. Usted ve puntitos en el cielo y no sabe si ese puntito brillante es un objeto enorme, gigantesco, dramático, que está a una distancia espantosa, o es un objeto pequeño. Usted puede tener dos puntitos en el cielo que se ven casi iguales y uno de ellos podría ser, por ejemplo, la estrella Rigel, la rodilla del gigante. Es una estrella que emite varios centenares de miles de veces más luz que nuestro Sol. Es un titán. Es una estrella que si la colocara usted en lugar del Sol en el sistema solar, en unos segundos la Tierra haría así, mire, se secaría. Usted puede ver en el cielo, más o menos en la misma región, a una estrellita así y a otro puntito luminoso que se ve igual de brillante, o casi igual de brillante. Sobre todo si no ha entrenado usted su ojo para distinguir de manera fina la diferencia de luminosidad entre dos estrellitas. Esa otra estrellita que se ve tan intensa, tan brillante como Rigel, podría ser el planeta Júpiter. Júpiter no emite luz, solo refleja la luz del Sol. Bueno, emite luz infrarroja, está calientito por dentro, pero no emite luz visible Júpiter. Y Júpiter, pues digo, sí es grandote en relación a la Tierra, pero si lo compara con nuestro Sol es un enano, y si lo compara con Rigel, no existe, pues, chiquitito. El resolver el problema de la distancia ha sido para la astronomía lo que para la física ha sido el resolver el problema del movimiento. Cómo describir con exactitud matemática todas las formas de movimiento que hay en el universo. Es un problemón. Y hasta el momento solamente tenemos soluciones intermedias. Solo que esas soluciones intermedias han resultado ser extraordinariamente poderosas. A lo largo de la historia de la física, cada vez que aparece una nueva explicación sobre el movimiento de los objetos, de las piedras que se mueven por el aire, de los planetas que giran alrededor del Sol, cada vez que aparece una nueva descripción de las leyes del movimiento, el mundo entero cambia. Por ejemplo, cuando Galileo demostró que los objetos caen al suelo a la misma velocidad, no importa de qué están hechos. Con eso le dio una patada figurativa a los principios filosóficos en los que se basaban los sistemas políticos religiosos de su época, y por eso casi me lo queman. Cuando Newton describió por primera vez con mayor precisión que Galileo la forma en la que se mueven los objetos en el espacio vacío y la curiosa forma en la que se mueven los objetos en lo que él llamó un campo gravitatorio, pues revolucionó por completo no solamente a la ciencia, sino hasta la filosofía, porque de pronto con unas formulitas anotadas en un papel era posible entender por qué se mueven las estrellas como se mueven. Y de pronto era posible entender fenómenos del cielo y fenómenos de la Tierra con el mismo principio. Nunca antes se había conseguido eso. Por mucho tiempo la sociedad, cuando menos la sociedad occidental, pensó que las cosas del cielo eran muy diferentes a las cosas de la Tierra, y Newton demostró que no. Lo hemos dicho en otras ocasiones, Newton nos hizo uno con el universo. Bueno, hizo una a la Tierra con el universo. El que nos hizo uno con el universo fue Darwin, pero bueno, es otro rollo. El caso es que luego viene Einstein, que describe de mejor manera la forma en la que se mueven los objetos y genera la teoría general de la relatividad. Y por otro lado, Einstein mismo, en colaboración con otras personas, da origen a lo que luego se llamó mecánica cuántica, que es la teoría que describe cómo se mueven las cosas muy chiquititas, los electrones, por ejemplo. Y con eso generó la tecnología que hace posible, entre otras cosas, este podcast. Todavía no tenemos una descripción perfecta, completa de cómo se mueven los objetos de todos los tamaños y en cualquier circunstancia, y a pesar de que tenemos una idea incompleta, ya tenemos unas teorías muy poderosas que generan una tecnología fabulosa. Bueno,
Con el caso de la profundidad en el cielo ha sucedido algo similar. El aprender a medir distancias en el espacio ha generado grandes revoluciones. Kepler, por ejemplo, estableció una serie de leyes cuyo funcionamiento él mismo no podía explicar, simplemente podía describir, que relacionan a la velocidad, al tiempo que le toma a un planeta girar alrededor del Sol, con la velocidad con la que se mueve. Mercurio se mueve a una velocidad mayor en kilómetros por segundo que la Tierra. A la Tierra se mueve a 30 kilómetros por segundo, le toma 365 días y un cuarto darle la vuelta al Sol. A Mercurio le toma, me parece, 88 días, una cosa así. Estas leyes de Kepler permitieron establecer las distancias relativas en el sistema solar. Fue posible decir, por ejemplo, mira, de acuerdo con las leyes de Kepler, Mercurio, que se mueve en tanto tiempo alrededor del Sol, en tantos días alrededor del Sol, está a 0.4 veces la distancia de la Tierra al Sol. Si la distancia Tierra-Sol es 1, la distancia Mercurio-Sol es 0.4 en promedio. Venus 0.7, Júpiter 5.2, Saturno 10. No llegó más lejos Kepler porque no se conocían Urano y Neptuno. Cuando aparecieron esos dos planetas, se encontró, para sorpresa de muchos, que seguían respetando las leyes de Kepler. Ahora entendemos que las leyes de Kepler deben su efectividad a la gravedad. La gravedad del Sol es más intensa a la altura de Mercurio y por eso, para mantenerse en órbita, Mercurio tiene que moverse más rápido alrededor del Sol. Pero eso no se sabía en aquella época. El caso es que cuando Kepler ofrece sus leyes de movimiento planetario, queda claro que Saturno tiene que estar 10 veces más lejos del Sol que la Tierra. No mucho tiempo después, y utilizando técnicas de triangulación, se pudo medir la distancia entre la Tierra y Marte en kilómetros. Bueno, en las unidades de aquella época, ¿no? Pero digamos kilómetros. Y como ya se conocían las distancias relativas de Marte al Sol y de Marte a la Tierra, fue posible ponerle kilómetros a la distancia de la Tierra al Sol y automáticamente a poner en kilómetros el tamaño del sistema solar conocido hasta entonces, que era hasta Saturno. Y resultó que Saturno estaba a 1.500 millones de kilómetros del Sol, y en aquella época esa era una cifra escalofriante. Brutal, interminable. Una bala de pistola que se mueve a velocidad constante o un avión jet comercial que se mueve a máxima velocidad, suponiendo que mantiene esa velocidad, tardaría casi 200 años en llegar desde Saturno al Sol. Es una distancia verdaderamente titánica. Pasó el tiempo y utilizando otras técnicas también basadas en la triangulación fue posible medir la distancia a las primeras estrellas, a las estrellas más cercanas. Esto fue en la primera mitad del siglo XIX y el resultado fue aún más apabullante. Resulta que las estrellas están tan lejos, a varios millones de kilómetros, que la luz que nos llega de esas estrellas puede tardar años en llegar. De hecho, la estrella más cercana conocida está a 4.3 años luz de distancia del sistema solar. Y cada año luz son 9,5 millones de kilómetros. Entonces el universo empezó a crecer ante nuestra perspectiva gracias a que pudimos empezar a resolver el problema de las distancias. Y eso a su vez generó cambios hasta sociales. Cuando nos dimos cuenta que el sistema solar, que ni la Tierra ni el sistema solar están en el centro del universo, de pronto empezaron a venir abajo, se empezaron a erosionar los principios filosóficos que sostenían a las monarquías absolutas. Y si no me cree, simplemente échele un vistazo a lo que decían los enciclopedistas y a lo que decía Voltaire. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Entonces, cada vez que la astronomía resuelve, aunque sea parcialmente, el problema de la distancia, genera sacudidas sociales importantes. Vaya, el mundo entero es afectado por eso, como ha sucedido lo mismo con la física cuando resuelve el problema, aunque sea de manera parcial, de cómo se mueven las cosas, o la biología cuando resuelve, aunque sea de manera parcial, cómo funciona la evolución.
Es gracias a estas soluciones parciales al proceso de evolución que tenemos la genética, que tenemos la biología molecular y que tenemos, entre otras cosas, la forma de luchar contra COVID-19. Primero la forma de identificar al canijo virus y luego la forma de pegarle. Bueno, resulta que a finales del siglo pasado se buscó resolver otra etapa más del problema de la profundidad en el cielo, de las distancias en el cielo, utilizando supernovas. Las supernovas son estrellas que explotan y que cuando lo hacen emiten una luz brutal, interminable, cuando menos en apariencia desde la perspectiva humana. Es una luz casi infinita. Una supernova típica emite tanta luz como 600 millones de soles juntos. Y hay de supernovas a supernovas. Están las supernovas del diario, las baratitas, que sí se echan una luz como de 300, 500, 600 millones de veces la luminosidad del Sol. Y están las hipernovas, que pueden ser varios millones de veces más brillantes que el Sol. Es una verdadera locura una hipernova. Bueno, estos objetos, cuando estallan, emiten una luz que se puede ver a una distancia espantosa. Se pueden distinguir con la ayuda del telescopio Hubble explosiones estelares ocurridas en galaxias hace más de 10,000 millones de años. La luz puede viajar por miles de millones de años, la luz de una supernova, y aún así ser detectable apenas con aparatos especiales, pero detectable desde la Tierra. Es algo verdaderamente imponente. El problema es que si usted quiere utilizar las supernovas para medir distancias, necesita estar seguro de cuánta luz total emite una supernova cuando explota para hacer la comparación. Si sabe usted que esta estrella cuando explota emite X cantidad de luz y usted recibe X cantidad de luz aquí en la Tierra, con una formulita muy sencilla puede estimar la distancia con gran exactitud. El problema es que desde el principio quedó claro que las supernovas no siempre emiten la misma cantidad de luz, pero hay una excepción. Hay dos tipos generales de supernovas, las tipo 1 y las tipo 2. Las supernovas tipo 2 son estrellas jóvenes grandototas que no tendrán más de 10 millones de años cuando explotan. Son estrellas super archigigantes, de mínimo unas 8 o 10 veces más masivas que el Sol, que pierden el control de los procesos termonucleares en su núcleo y eso las hace estallar. Otro día, cuando usted lo mande, platicamos sobre lo que ahora sabemos de los mecanismos de detonación de una supernova tipo 2, que son muy dramáticos. Las supernovas tipo 1 son estrellas viejas que se topan con circunstancias que las hacen estallar. ¿Cuáles circunstancias? Por ejemplo, cuando dos estrellas chocan, dos estrellas que giran una alrededor de la otra y que van perdiendo energía de movimiento por ondas gravitatorias. Ese fenómeno predicho por la teoría de la relatividad y que por fin fue observado hace pocos años, y eso le valió el premio Nobel, entre otras personas, a Kip Thorne, uno de los grandes constructores, diseñadores de los observatorios que han detectado ondas gravitatorias. Kip Thorne, además de ser un gran divulgador y un gran maestro, fue asesor de la película Interstellar. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Bueno, en las supernovas hay varios tipos de subtipos de supernovas tipo 1. En todos los casos se trata de estrellas viejas que por distintos motivos estallan. Las supernovas tipo 1A parecen siempre emitir la misma cantidad de luz cuando explotan. En la misma galaxia, que está esta nube gigantesca de estrellas que está muy lejos de nosotros, se han podido observar varias supernovas tipo 1A. Usted las clasifica al hacer pasar la luz de la estrella por un prisma o algo parecido, se genera un arco iris o espectro y aparecen unas manchitas negras, unas rayitas negras, como una especie de código de barras que le dice a usted cuál es la composición y las características físicas y químicas de aquella cosa que está emitiendo esa luz. Usted con ese código de barras impuesto sobre el espectro de una estrella puede averiguar mucho sobre lo que está pasando en la estrella misma. Bueno, pues resulta que cuando compara usted los espectros de estas supernovas que se ven de la misma intensidad en una X galaxia, encuentra que tienen exactamente las mismas características. Entonces, parece que hay un mecanismo que hace explotar a estrellas viejas
que produce siempre la misma luminosidad cuando ocurre la explosión. ¿Cuál podría ser este mecanismo? Pues una teoría dice que a lo mejor tiene usted una estrellita ya muerta, algo parecido a lo que va a quedar de nuestro Sol cuando se apague, una enana blanca, que es una estrellita del tamaño de la Tierra, con material muy denso. Cada centímetro cúbico pesa como 1 tonelada. Estas enanas blancas se van apagando poco a poco, y si están muy cerca de una segunda estrella acompañante, pueden robarle poco a poco gas, que va cayendo en espiral hasta la enana blanca, y cuando cae demasiado gas, se sobrecalienta la enana blanca y estalla. Como todas las enanas blancas son prácticamente idénticas, todas tienen más o menos el mismo tamaño, el punto de saturación y explosión de las enanas blancas es más o menos el mismo en todos los casos. Eso podría explicar por qué todas las supernovas tipo 1A parecen ser residuos de la explosión de una enana blanca y parecen emitir siempre la misma cantidad de luz. El problema es que esta técnica se sabe que no es perfecta. A la hora de estudiar con más detalles los espectros y otros elementos de supernovas tipo 1A, los expertos han encontrado pequeñas diferencias. Parece que hay varios subtipos del subtipo 1A de supernovas. Si lo que queremos es calcular distancias con gran exactitud, nos conviene, distancias enormes, nos conviene comparar explosiones de supernovas que nos conste que sean idénticas. Si yo pudiera determinar que estas dos estrellitas que se ven de distinta intensidad son en realidad explosiones de supernova exactamente del mismo tipo, yo podría establecer las distancias relativas a la primera y a la segunda galaxia en donde observé esas explosiones. Y podría repetir un poco lo que hizo Kepler cuando estableció sus leyes de movimiento planetario. Podría establecer distancias relativas entre distintas galaxias, las cercanas, las lejanas, etcétera, etcétera. Y esto me permitiría probablemente descubrir cosas apasionantes. Bueno, esto ya pasó, ahorita le voy a comentar qué fue lo que han encontrado, que es hasta ahora quizá el fenómeno más misterioso de todo el universo y el más imponente. Resulta que a pesar de estas imperfecciones en nuestro conocimiento de las supernovas tipo 1A, dos grupos de investigación diferentes a finales del siglo pasado se pusieron a estimar la distancia a distintas galaxias muy lejanas utilizando supernovas tipo 1A. Desde la Tierra y con la ayuda del telescopio espacial Hubble se pueden observar quizá unas 220,000 millones de galaxias. Es un estimado, desde luego nadie se ha puesto a contarlas. Pero esto significa que si usted observa con suficiente agilidad, todos los días puede descubrir una supernova en algún lado. Las supernovas explotan quizá unas 2 o 3 veces por siglo en una galaxia como la nuestra. Son raras. Aquí en la Tierra no las vemos porque como hay mucho polvo y gas, la mayoría de las explosiones de supernova quedan bloqueadas por el polvo y gas galáctico. Solo las que han sucedido más o menos cerca del sistema solar sí que las hemos visto, como la del año 1006 en la constelación del Lobo, que está un poquito al sur de la constelación del Escorpión, que emitió una luz tan brutal que durante más de un año se podía leer a simple vista con la luz de la estrella. La supernova del Lobo de 1006 fue verdaderamente titánica y ocurrió aquí cerquita a 7,500 años luz de distancia de la Tierra. Es decir, la luz tardó 7,500 años, viajando a la velocidad de la luz desde luego, antes de llegar acá. A pesar de la horrorosa distancia que nos separa de ese objeto, la luz fue tan brillante que se podía leer con la luz de la estrella. De ese puntito brutal salía una luz equivalente a la de la luna en cuarto creciente. Bueno, total, estas personas se ponen a observar supernovas y a calcular, a observar primero estas supernovas tipo 1A, pues no me interesa. Esta es 1A, sí. Hago unos cálculos y digo, mira, la distancia aproximada a esa galaxia es de tantos años luz. Y empiezo a hacer un mapa de galaxias que están a tantos y cuántos años luz de distancia de aquí. Empiezo a hacer un mapa tridimensional del universo. Y lo que encontraron estos dos grupos de investigación, cada uno por su parte, fue algo tan imponente que les valió el premio Nobel. Mire, así, al poco tiempo les dieron el premio Nobel. Normalmente puede esperar usted 20 o 30 años a que le den un premio Nobel después de hacer un trabajo importante. Aquí no, aquí fue muy rápido. Lo que encontraron estas personas es que el ritmo con el que se expande el universo no se está deteniendo.
Sabemos que el universo arrancó hace unos 13.730 millones de años, que lo primero que aparecieron fueron el espacio y el tiempo. Tiempo después apareció la materia, y que este proceso de expansión brutal debería, eso es lo que se creía, debería estarse deteniendo por la gravedad mutua de las galaxias. Incluso se llegó a manejar la idea de que la expansión podría detenerse y que la gravedad mutua de las galaxias podría hacer colapsar de nuevo al universo para que se reciclara y volviera a nacer. Eso no va a pasar. El universo es algo que solo va a existir una vez. Se está expandiendo el universo, y sí, efectivamente, a la hora de estudiar la estructura tridimensional del universo, se encontraron huellas de que durante los primeros 6 o 7 mil millones de años el ritmo de expansión del universo se estuvo deteniendo por la acción mutua de la gravedad de las galaxias. Pero cuando pasó el año 7 mil millones, algo pasó, algo empezó a salir mal. El ritmo de expansión del universo dejó de frenarse y luego comenzó a acelerar y acelerar y acelerar y sigue acelerando. ¿Por qué? Vaya usted a saber. Pero la cantidad de energía necesaria para hacer que millones y millones de galaxias, cada una de ellas con millones de estrellas, algunas de ellas con millones de estrellas, se muevan a una velocidad cada vez mayor, la cantidad de energía necesaria es increíble, brutal. Si usted hace un levantamiento, si hace un inventario de las fuentes de energía que hay en el universo, encuentra que esta forma extraña de energía que está haciendo que el universo se expanda cada vez más rápidamente involucra más del 90% de toda la energía que hay en el universo y no sabemos de qué está hecha. Por eso se le llama la energía oscura. Bueno, este descubrimiento se hizo a pesar de las imperfecciones en las observaciones de supernovas. Se podría mejorar el estudio de la energía oscura, se podría afinar el estudio de la energía oscura, y eso ayudaría a tratar de determinar qué demonios es la energía oscura, si se pudieran hacer mapas más exactos de cómo se está expandiendo el universo. Para eso necesitaríamos encontrar formas más exactas de medir la distancia a otras galaxias, y para eso necesitaríamos tener mecanismos más exactos para medir la intensidad exacta de la explosión de una supernova tipo 1A. Acaban de ser publicados 2 trabajos en la revista Astrophysical Journal, que es lo mejorcito que hay en el mundo de la astronomía. Y en uno de ellos, por cierto, en estos trabajos participan personas que en su momento fueron estudiantes de los astrónomos que ganaron el premio Nobel por el descubrimiento de la expansión acelerada del universo. De hecho, una de las personas que recibió este premio, Saul Perlmutter de Berkeley, es coautor de los 2 estudios que le estoy mencionando. Lo que se está haciendo ahora es lo siguiente. Se estudia con gran detalle las características de una supernova. Cuando se ve una supernova en el cielo, usted puede medir 2 cosas. Uno es hacer una gráfica que representa la forma en la que va cambiando la intensidad de la luz a lo largo del tiempo. La figura de la gráfica de una supernova 1A es muy peculiar, diferente a la de otras supernovas, pero si usted colecciona muchas supernovas tipo 1A, encuentra ligerísimas diferencias en la forma de lo que se llama la curva de luz, la gráfica que representa la forma en la que primero aumenta y luego disminuye la intensidad de la luz de una supernova. Si usted compara, por otro lado, los espectros de 2 supernovas tipo 1A, a veces encuentra ligerísimas diferencias. Bueno, lo que hicieron estos investigadores, en pocas palabras, fue utilizar sistemas de inteligencia artificial para hacer la comparación de miles y miles de observaciones de supernovas tipo 1A que se han realizado con observatorios en todo el mundo, observatorios de todo tipo, observatorios terrestres, espaciales, etc. Esto ha permitido empezar a clasificar con mayor exactitud los distintos subtipos de supernovas tipo 1A. Y esto está permitiendo calcular mejor cuál es la intensidad de luz emitida de manera intrínseca por cada uno de estos subtipos de supernovas tipo 1A. Con la ayuda de estos sistemas de inteligencia artificial que saben distinguir patrones con mucha precisión, se está haciendo posible estimar de una manera muy fina la verdadera luminosidad de cada explosión de una supernova tipo 1A, con un error
Esto permite medir la distancia, estimar la distancia a un objeto, a una galaxia en donde explota una supernova tipo 1A, con un error de menos del 3%. Los errores que se toleraban hasta hace poco eran como del 15%, una cosa así. Ahora se puede empezar a medir la distancia a otras galaxias en donde explota una supernova tipo 1A con un error del 3% o menor. Y esto podría ayudar a crear un mapa mucho más exacto de cómo se está expandiendo de manera acelerada el universo, y eso podría revelar la naturaleza de la forma de energía más abundante y misteriosa del cosmos. Una forma de energía que por sus características podría ayudarnos a entender cómo es que no cómo, sino por qué nació el universo. Vaya pregunta y vaya posible respuesta, ¿no? Eso es lo que está escondido detrás de estos trabajos de investigación que cuando los lee usted parecen un galimatías que solamente sirve para que le duela a uno la cabeza. Cuando usted lee un artículo científico, si no conoce usted el tema, es difícil que pase del primer párrafo sin una de dos, o arrancarse todos los cabellos de la cabeza o pasarse 7 horas buscando en el Internet el significado de cada una de las palabras. Detrás de estos trabajos científicos densos se esconden temas verdaderamente apasionantes. Las personas que trabajan en estos proyectos están literalmente tocando los límites de la realidad y están descubriendo cosas espectaculares. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem Sitio Oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.